Encuadre. Una perspectiva joven. Un espacio para encontrar respuestas. Encuadre. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuadre. Bienvenido Leonardo. Bienvenida Julie. Ya está, bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Bueno. Ay, no, es que estuvimos una semana se nos perdió la práctica, pues. Y aparte todavía seguimos así como que gangosos y Sí. eso porque nos enfermamos. Pero bueno, Sí, gracias pero a ya Dios. estamos aquí, gracias a Dios. Ya estamos aquí, así es. Y tenemos una pregunta que es reciente, es un tema reciente porque es una noticia que se dio hace poquito en todas las redes sociales de las páginas oficiales de la SEM y yo creo que en las páginas oficiales de las diócesis y demás, sí. ¿no? Yo creo que todos lo compartimos porque es una noticia muy buena. Y esta noticia fue que México tiene nuevo nuncio apostólico. Así es, pues ya después de que el Monseñor Franco Coppola, por designio del Papa, pues, o por orden del Papa, abandonara la misión diplomática en México, nos quedamos un tiempo sin nuncio apostólico. Sí, claro. Unos 2 meses más o menos, ¿no? Sí. Ahora, ojo, abandonar no en el sentido de que él dijo, no, ya no quiero. Ajá. O sea, de que el Papa le pidió que fuera a hacer nuncio apostólico en otro lugar. país. Así Ajá. es. Pero de esta situación, pues viene esta pregunta, ¿no? Y esta pregunta que nos hicimos todos o que varias gente se hizo. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué es un nuncio apostólico? Porque ¿Cuáles hablamos, son sus funciones? ¿Qué hace? claro, y es que hablamos mucho del nuncio apostólico, pero en general no sabemos qué es un nuncio apostólico. Sí. Primero hay que recordar que desde hace muchísimo tiempo las relaciones entre países se dan a partir de los embajadores. Así y ojo, es. incluso antes de que existiera la palabra embajadores, ya existían en función, aunque no se les llamaba así como tal. Tenían nombres como de emisarios o cosas así, pues, ¿no? Más como cuerpo diplomático, cosas Sí, de esas. que finalmente de eso se trata, ¿no? Un embajador hace eso, es un diplomático, es decir, mantiene las relaciones diplomáticas entre los países. Por eso es que hay embajadores de países en todos los países, ¿no? Así es. Justamente para mantener las relaciones, o por ejemplo, cuando algún ciudadano tiene necesidad, pues va a su embajada y allí ciudadanos de su país de origen le atienden y son quienes tienen el manejo de las relaciones necesarias para hacer cualquier trámite, ¿no? Lo que sea que se necesite. Sí. Bueno, con el tiempo apareció el término nunti, que significa nuncio, y es justamente el nuncio la figura diplomática de la iglesia. Ojo, Así es. no es como que el nuncio es el diplomático entre la iglesia y el Estado, que en ocasiones se da, ¿no? Y se necesita esta relación y él va como representante de la Iglesia Católica Universal en el país. Es decir, el nuncio de México, ¿qué hace? Sí, tiene cierta representación de la Iglesia Católica ante el Estado, pero no es su función principal. Su función principal es ser representante de Roma, es decir, de la Iglesia Universal para la Iglesia local, en este caso, de México. Así es, y también porque recordemos que el Papa Francisco o el Papa, sea Francisco, sea el que sea, también tiene un título, llamemos civil, ¿no? O sea, su título civil es que es gobernante, pues, del territorio del Vaticano, de la Ciudad del Vaticano. Entonces, con este título, pues así como aquí López Obrador o cualquier otro presidente necesita tener un representante en otros países fuera, también el Papa lo necesita, pues, como con su título de gobernante, pues necesita una misión diplomática fuera de, y esta es la función del nuncio en México y en todos los países, ¿no? Representar al Papa como gobernante en esta misión de diplomacia, como lo hace también el embajador de México en Estados Unidos, en Claro. otros lugares, ¿no? Es la función principal de un nuncio, ¿no? Ser un embajador. Claro, y por eso lo decía, o sea, el nuncio sí es representante de la iglesia ante el Estado cuando así se requiere,
pero no es su función principal. O sea, el nuncio representa al Papa y la Iglesia para la misma Iglesia. Sí. Por eso es que cuando el nuncio en México, cuando está visitando las parroquias, las diócesis o a donde lo invitan, pues todos nos sentimos súper alegres porque es como si estuviéramos recibiendo directamente al Papa o la bendición del Papa, ¿no? Y les comparto, ahora que vino el nuncio, el año pasado ya hace un año, vino a una parroquia que cumplió 100 años aquí y recuerdo que cuando se iba a despedir empezó a sacar sus rosarios del Papa, o sea, eran rosarios del Papa, benditos por el Papa, e incluso él decía, fíjense, súper interesante, no decía, ay, toma, te doy un rosario, y lo bendijo el Papa, no, decía, de parte del Papa, o sea, él nos lo daba, pero decía que era de parte del Papa, porque justamente de eso se trata su función, ¿no? Así es, y vamos a recordar un poco la situación del nuncio apostólico en México, ¿no? Algo así naturalmente, para ver cómo están las situaciones entre la Iglesia y el Estado. Como sabemos, en 1926 se rompieron las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado mexicano con la ley Calles y la Guerra Cristera. Sí. Y entonces hasta 1992 se realiza un intercambio de notas entre México y la Santa Sede, justamente para restablecer estas relaciones diplomáticas que se perdieron en el 26. A partir de ese año del 1992, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la encargada pues de todas estas cuestiones de las relaciones con otros países, solicita al Vaticano intercambiar representantes permanentes. Así como ellos, el Vaticano pues nos manda un nuncio, nosotros también enviamos al Vaticano, como país mexicano, un embajador. Ahí claro. Así se llama, embajador. Sí, porque es la ciudad del Vaticano. Así es, entonces, pues no nomás ellos nos mandan, también nosotros les mandamos. Claro. Y pues es su rango, ¿no? Esto fue a lo que acordaron en 1992 el Estado mexicano y la Santa Sede en mandar un embajador o algo equivalente a un embajador. Y pues esta fue la otra vez que se restablecieron los lazos o las relaciones diplomáticas, y hace poco lo estábamos celebrando, entre la Santa Sede y el gobierno mexicano. Claro, y bueno, ya en términos generales, si en algún momento tienen la oportunidad de recibir al nuncio, al nuevo nuncio, Monseñor Joseph Spiteri, en su diócesis, en su parroquia, pues bueno, hay que recibirlo como lo que él es, pero también como a quien representa, es decir, al Papa y bueno, a la Iglesia de Jesucristo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. No se pierdan el siguiente, que está bueno. Muy bueno. Cuídense mucho. Bye. Adiós. El encuadre volvió a cambiar. Sigue buscando respuestas. Encuadre.